paz de Cristo, hermanos. Siempre es una bendición que Dios nos permite la vida en esta nueva tarde, nos permite la oportunidad de que podamos estar siempre en su presencia. Es un privilegio ya que Él, con su misericordia, nos concede lo que es la vida a cada uno de nosotros. Es una bendición que otro día más, 24 horas después, podamos estar otra vez dispuestos, hermanos, amigos y personas que verán este video, estar una vez más dispuestos a dar unos minutos a nuestro Señor Jesucristo, esperando que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Estemos tratando de hacer la voluntad de nuestro Padre, nuestro Creador que está en los cielos, y que de esa manera su presencia nos llene a nosotros, nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en lo que es nuestras actividades y en nuestros hogares, más que todo. Dios es bueno y su grandeza siempre nos ha ayudado, nos ha sacado adelante, y gracias al Señor seguimos con el ánimo, seguimos con el deseo de hacer su voluntad. Espero que así estén también cada uno de ustedes en sus hogares, con ese buen anhelo de dedicar unos minutos para la gloria de nuestro Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia local en Ataco, nuestros hermanos en Apaneca, a todos los que verán este video, la iglesia apostólica en nuestro país, El Salvador. Dios nos bendiga a todos y nos ayude para poder hacer lo que es agradable delante de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues sabemos que Él es que nos concede, hermanos, la vida. Sin Él nosotros no pudiéramos obtener nada de lo que Él nos da. Sin Él no pudiéramos ni siquiera vivir unos minutos. Pero por su grandeza, por su justicia y por su mucho amor, Él nos concede siempre esta oportunidad. Sean bienvenidos los que están ahí en sus teléfonos celulares, a los que después verán este video, esperando que sea de bendición y de mucha ayuda en nuestra vida espiritual y de mucha ayuda en lo que estamos haciendo hoy. El tema de esta tarde que nos corresponde es Jesucristo en el hogar, y eso es lo que vamos a tratar de hablar un poquito, cómo las familias deben de permitirle a Jesús que Él nos transforme, que Él nos ayude, que Él nos lleve de triunfo en triunfo. Antes de esto, vamos a orar. Oremos al Señor para que Él nos permita unos minutos de bendición, unos minutos de estar en la presencia del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, como dice el profeta Isaías. Oramos a nuestro Señor en esta ocasión. Padre que está en los cielos, soberano Jesús, en sus manos, Señor, está nuestra vida, en sus manos, Señor, está nuestra esperanza, en sus manos, Cordero Santo, está nuestra vida. Gracias le doy por esta tarde, Señor, por permitirnos acercarnos una vez más delante de su gloriosa presencia. Gracias, Señor, por la vida que presta a los que están, Señor, en sus hogares, a los que están, Señor,
con sus familias. Esperamos, Señor, que usted les provea de la bendición que ellos necesitan, Señor, para estar relativamente bien. Señor, esperando que usted tenga con salud a nuestros hermanos y amigos, y aquellos que tengan alguna dificultad, Señor, también pedimos por ellos, para que su Espíritu, Señor, su mano sanadora, su mano poderosa, Señor, pueda tocar sus vidas y puedan ellos recibir, Dios mío, una sanidad para su cuerpo, para su espíritu, Señor, para su alma. En el nombre de Cristo Jesús, esperamos, Santo Dios, que su gracia nos ilumine y nos fortalezca. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Cordero Santo, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Y como ustedes bien conocen, prácticamente las circunstancias en que nosotros vivimos, las cosas en que nosotros estamos acá en esta tierra son pasajeras. El tema de hoy, hermanos, les decía, Jesucristo en nuestros hogares o en nuestro hogar. Vamos a leer lo que dice Hechos 5:42. Ya para ustedes, algunos es bastante conocido este texto bíblico, Hechos 5:42. La Escritura dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como ustedes saben, el trabajo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia comienza, cuando Jesucristo inicia su ministerio, inicia la predicación del Evangelio, para algunos de ustedes es conocido bien que no habían templos, no habían edificios que fueran exclusivos para la reunión de las personas y que éstas pudieran escuchar ahí la palabra de Dios. Pues prácticamente a inicios de la iglesia primitiva, el Señor predicaba en muchos lugares. Ustedes son testigos de lo que dice la Escritura, que el Señor predicaba a la orilla de los lagos, predicaba en los montes, predicaba en el campo y en muchos otros sitios donde las personas se reunían para que el Señor les hablara la palabra de Dios. No habían templos dedicados para este trabajo. Esto al principio era bastante normal, pues prácticamente lo que la iglesia primitiva hacía era buscar la presencia del Señor. Posteriormente, ustedes conocen que Jesús tuvo que ir al cielo de donde Él había venido. Dejó a los discípulos encargados ahí con un título que fue el título de los apóstoles, y tampoco siguieron o tampoco ellos construyeron edificios para la predicación, sino que ellos se enfocaban en los hogares donde estaban los hermanos, donde estaban todos los que habían creído en el Señor, y a través de eso los apóstoles los monitoreaban. La iglesia creció, y leemos en el texto del capítulo 2 del libro de los Hechos cómo la iglesia
se expandió por un número bastante grande. La iglesia ya no eran 12, no eran 70, sino que eran 3.000, 5.000, y conforme el número de los creyentes aumentó, es evidente que también aumentaron los hogares donde se debía de atender la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el núcleo familiar, el hogar, se convirtió en el santuario para aquellos hermanos. Se convirtió en el lugar donde ellos se reunían con sus hijos, se reunían con su familia, se reunían los que estaban ahí y buscaban la presencia del Señor. No es extraño cuando nosotros vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos cómo Cornelio prácticamente recibió la palabra de Dios, recibió el consejo de la Escritura a través del apóstol Pedro. Y la Biblia dice que cuando Pedro llegó a visitarle, todos estaban reunidos ya en la casa de Cornelio. Entonces, con todo aquello que pasó, prácticamente el Espíritu Santo bautizó a la familia de Cornelio. El Espíritu Santo llenó aquellas familias, aquel hogar donde estaba aquel hombre piadoso que dice la Escritura. Y aquella familia fue bendecida por el Señor cuando ellos se dispusieron a buscar su presencia. En el texto 47 del libro de los Hechos, capítulo 10 y texto 47, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, el hogar, la casa, el núcleo donde nosotros vivimos, es el lugar preciso, es el lugar correcto para que la presencia del Señor se derrame en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, y esto por cuestiones de costumbre, muchas veces se piensa que solo en el templo se debe hablar lenguas. Muchas veces se piensa que solo en el templo se debe de cantar alabanzas o de aplaudir o de decir gloria a Dios. Esto, hermanos, no es una cuestión más que algo que ha venido o que ha sido tradicional en la iglesia, pero la realidad de todo es que Dios no habita en un cuarto, en una casa, en un edificio construido para reunión de los creyentes. Ustedes conocen bien que el Señor no habita en ese lugar. Pues la Biblia dice que Él mora en los corazones de todos los que le han recibido y de todos los que practican sus mandamientos. Es pues necesario que nosotros hoy veamos en nuestro hogar. Veamos, hermanos, qué es lo que tenemos ahí. La pregunta sería: ¿cuánta paz tenemos en nuestros hogares? ¿Cuánta paz tenemos como familia? ¿Cuánta paz existe, hermanos, en nuestro propio núcleo familiar? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué siente nuestra esposa? ¿Qué sienten nuestros hijos? Todos los que viven ahí, ¿qué es lo que sienten? En algunas familias es bastante común que no existan o que no todos sean creyentes. Algunos son creyentes y otros no. Pero muchas veces, hermanos, ¿cómo vamos a ganarnos a aquellos que no son creyentes?
Pues la única manera que vamos a hacerlo es a través de la presencia de Dios en nuestros hogares, a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. Si Jesús no está en nuestros hogares, nuestras casas están vacías. Si Jesús no está en nuestros hogares no tienen la protección del Todopoderoso. Por eso, hermanos, es que es importante que meditemos en esta porción de la Biblia, donde vemos a los apóstoles andar todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos iban, hablaban del Señor, hacían la obra de Dios. No esperaban, hermanos, que existiera un lugar donde ellos se reunieran. No esperaban que existiera un lugar donde ellos estuvieran ahí todos juntos. Sus hogares eran el centro donde ellos alababan al Señor. Sus hogares eran el lugar donde la presencia de Dios se derramaba. Ahora la pregunta surge y es: ¿qué sentimos en nuestros hogares cuando oramos? ¿Qué sentimos en nuestros hogares cuando buscamos la presencia de Dios? Y muchas veces, hermanos, a veces nos acostumbramos a ayunar en el templo únicamente, y en nuestras casas nos cuesta un poco, es cierto, tal vez alguien está cocinando por ahí, o pues en las familias que no son creyentes, a la mayoría o algunos pues pueda que pongan música o existen muchas distracciones. Pero lo que nosotros debemos de valorar y tomar en cuenta es que nuestros hogares necesitan la presencia del Señor. Hermanos, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que Jesucristo no está encerrado en un templo, que Jesucristo no está encerrado en 4 paredes. Él vive dentro del corazón de todo aquel que cree. Entonces, en nuestras familias debe haber alegría de Dios ahí. En nuestras familias debe haber alegría del Señor. En nuestras familias debe de haber anhelo de sentir la presencia de Jesucristo. Debe de haber, hermanos, paz en nuestros hogares. Debe de haber armonía. Debe de haber amor hacia la obra del Señor Jesucristo en nuestros hogares. Porque ahí, en cada casa, en cada lugar donde está un creyente, ahí está la presencia del Señor. Jesús dice su palabra que Él nos ha hecho a nosotros templo y morada de su Santo Espíritu. Él ha puesto en nosotros su Espíritu para que nosotros podamos sentir su presencia. Él no está fuera de nosotros, Él está dentro, si es que en verdad hacemos su voluntad. Si es que en verdad hacemos lo que Él desea, Él mora en nosotros. Por eso la Escritura nos menciona esa cualidad en las cuales Jesús va y habla la palabra de Dios. Es bien común hoy en día encontrar familias con muchas dificultades, personas viviendo en el mismo hogar que no se hablan. No sé cómo logran eso, pero pasa. Muchas veces, hermanos, inclusive como matrimonios, y me perdonarán ustedes, pero algunas veces inclusive siendo matrimonios de la iglesia, o ambos siendo cristianos, con muchas dificultades, con muchos problemas. No hay paz en ese hogar, no hay armonía.
Parece ser que la única paz que encuentra es cuando va al templo, allá está todo, pero ya estando en la casa, otra vez volvemos a lo mismo. No puede ser así. Debemos de luchar para no tener una doble personalidad. Así como somos en la iglesia, debemos ser en el trabajo, debemos ser en la casa, debemos ser con los vecinos, con todos los que nos conocen. Debemos de ser iguales, porque de esa manera es como el Señor se perfeccionará en nosotros, porque Dios Jesucristo vive en nuestros hogares. Él está en nuestras casas. Ustedes conocen bien todos los milagros que Jesús hizo en las casas. Sanó a la suegra de Pedro, levantó a Lázaro, también aún ya estando en la sepultura. Hizo muchos milagros en los hogares. Posteriormente, los apóstoles siguieron haciendo lo mismo. Pero hoy, la iglesia de hoy, prácticamente en nuestros hogares nos está costando. Pero hoy que las iglesias están cerradas, Jesús nadie puede cerrar su presencia. Pero hoy es cuando la iglesia debe de buscar ese valor que tienen nuestros hogares, buscar ese valor que tienen nuestras familias y hacer la obra de nuestro Dios ahí, hablar en lenguas ahí, leer la Biblia ahí, escuchar cánticos ahí, alegrarnos en el Señor ahí en nuestras casas. Hermanos, Dios, eso es lo que anhela, porque eso es lo que hacía la iglesia primitiva. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Siempre estaban haciendo la obra de nuestro Dios. Ahora rogamos a Dios para que todo pueda mejorar en nuestras vidas y que después de esto que acontece, nuestros hogares no sean iguales, sino que podamos vivir como cristianos. Cristianos es una palabra general. Sería mejor entonces decir vivir como hijos de Dios, como nos conviene a todos los que hacemos su voluntad. Hermanos, luchemos. Sé que en nuestros hogares hay muchas necesidades, muchos problemas. Por eso necesitamos ahí llamar la presencia de Dios, ser templo y morada del Espíritu Santo. Que nuestra familia vea que así como hablamos en la iglesia, así hablemos en nuestro hogar. Que así como tratamos en la iglesia, tratemos en nuestro hogar. Que así como vivimos en la iglesia, vivamos en nuestro hogar. Eso es lo que debemos de buscar para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Santo que está en el cielo. Así que le ruego que podamos poner de nuestra parte y que Dios nos ayude. Para que la iglesia pueda crecer, necesitamos buscar su presencia y su gracia. Porque solo Él puede ayudarnos a salir adelante. Bien, hasta aquí, hermanos, llegaré con esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. Les decía del tema Jesucristo en nuestro hogar. Que Dios nos ayude, pongamos de nuestra parte y Él nos ha de sacar adelante. Vamos a orar en esta ocasión para concluir esta pequeña meditación de la Escritura. Espero que ustedes también estén bien en sus hogares, que exista paz entre nosotros y que sobre todo no desmayemos y no descuidemos nuestra obra espiritual. Oramos a nuestro Dios que está en el cielo. Padre, que todo lo puede, gracias por ayudarnos. Gracias por fortalecernos. Gracias, Señor, por darnos de su Espíritu Santo. Señor,
Hoy pido, Señor, por cada hogar, por cada hermano y hermana que viven en su familia, Señor. Denos paz, mi Dios bueno. Denos armonía, Señor, para poder vivir dignamente, como conviene a cristianos. Denos, Señor, temor de su presencia. Permita, Señor, que cada hogar se convierta en un altar para su gloria y para su honra. Que cada hogar, Señor, sea un altar donde hay sacrificio de alabanza, sacrificio de oración, sacrificios, Señor, que sean aceptables para su gloria y para su honra. Padre eterno, porque solamente usted es que puede ayudarnos y puede darnos las fuerzas para hacer su voluntad. Diríjanos, Cordero Santo, diríjanos, Padre amado. Se lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea usted quien nos ayude y que sea usted, Señor, quien dé fuerzas a cada uno de nuestros hermanos para poder hacer su voluntad. Señor, en sus manos estamos y en sus manos, Señor, nos ponemos en esta tarde. Que su Espíritu, Señor, sea quien nos ayude y quien nos guarde de todo mal y de todo problema que pueda acontecer, Señor. Guarde, Señor, a nuestros hermanos lejos, los que están cerca, Señor, nuestro país y a todas las personas que vivimos, Señor. Protéjanos de todo mal. Haga resplandecer su rostro, Señor, sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Haga resplandecer su rostro, Señor, sobre nuestros hogares. Padre nuestro, ilumínenos. Diríjanos, Señor, con su mano de poder. Ayúdenos a ser mejores cada día, Señor, y a levantar un clamor en nuestros hogares, Señor. Quite todo problema, Señor, de los matrimonios si es que alguien está pasando dificultades. Señor, quite esa rebeldía, Señor, de los hijos hacia los padres. Quite, Señor, esa rebeldía, Señor, de la esposa hacia el esposo. Señor, quite todo maltrato, Señor, de nuestros hermanos a nuestras hermanas. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que nuestros hogares sean hogares donde usted habite junto a nosotros y podamos, Señor, disfrutar de su presencia y de su alegría de servirle y darle la gloria y la honra que usted merece. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muy bien, hermanos, pues que Dios esté con ustedes. Que Dios nos siga ayudando para poder tener eficacia en lo que nosotros hacemos. Porque hoy más que nunca se necesita que cada hermano se convierta en un líder en su hogar. Hoy más que nunca cada hermano debe de convertirse en un ejemplo en su familia, en un ejemplo en lo que hace. Seguramente después de todo esto, la iglesia tendrá otra perspectiva de lo que es nuestro hogar y de lo importante que es no solo ir y alegrarnos en el templo y luego volver y no tener cuidado de cómo vivimos en nuestros hogares. Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento para practicar lo que hacemos en la iglesia, practicarlo en nuestras casas. Eso, hermanos, será trascendental para el futuro de la iglesia, porque el futuro de la iglesia no está en un templo, en un edificio donde se reúnen los hermanos. El futuro de la iglesia está en nuestras familias, allí donde tenemos personas que no han creído en el Señor. Ellos deben de ser alcanzados por nuestra manera de vivir y por nuestra manera de servir a Jesucristo. Dios esté con nosotros, hermanos, y nos ayude. Dios bendiga a cada uno de los que apartan unos minutos y deciden vernos a través de este medio. Esperamos que Dios les fortalezca y nos siga ayudando a todos. Estamos unidos en esto. La iglesia está tomando un papel importante para animar, para fortalecer los corazones de los hermanos y de aquellos amigos que también nos ven. Un saludo a nuestros pastores también, que Dios esté con ustedes, hermanos. Algunos familiares en Estados Unidos también, que Dios les acompañe.
y que Dios derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros. De tal manera pues que solo Él puede ayudarnos en esto que estamos pasando. Pero debemos de alegrarnos en Dios, pues Él ha prometido estar con nosotros y sacarnos adelante. Espero que estén bien, que pasen una linda tarde y que Dios les conceda o nos conceda descansar esta noche que se aproxima con la ayuda de nuestro Dios. Y a nuestros hermanos también, nuestros hermanos pastores, ánimos a seguir adelante, a seguir predicando el Evangelio, porque eso es nuestro trabajo hoy, no a la iglesia, sino a través de los medios para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Si Dios nos permite, mañana a las 4 nos volveremos a encontrar otra vez con un estudio de la palabra de nuestro Dios. Que Dios more en sus corazones y saludos a todos. Paz de Cristo y que estén bien.